las 12:06. La lectura de una sentencia es indeterminada. Puede terminar en cualquier momento o tomarse un tiempo más, Maricel. Y es por eso que nosotros estamos pendientes de lo que está ocurriendo, no solamente al interior, para ver las reacciones incluso que tenga el expresidente Martín Vizcarra, sino en los exteriores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién va llegando? Todo eso nos lo cuenta de inmediato Thaís Casalino, con quien nuevamente nos enlazamos. Está toda su portátil, ¿eh? Thaís, adelante, te estamos escuchando. Vamos a hablar, ese es Mario Vizcarra Cornejo, el hermano del ahora procesado Martín Vizcarra, y que pasó a encabezar la plancha como precandidato del partido Perú Primero. Bueno, hay mucho ruido ahí, de repente Thaís no está escuchando, pero estamos viendo ahí. Y en otra pantalla vamos a continúa tener la esa lectura de sentencia. comunicación con Thaís Casalino. Mientras tanto, estamos viendo en dos pantallas lo que está pasando, no solamente al interior con la lectura de sentencia del expresidente Martín Vizcarra, sino, como decíamos, en los exteriores del movimiento desde muy temprano y hace poco con la llegada de Mario Vizcarra. Thaís ya está en comunicación con nosotros. Thaís. Ya nos escucha, Thaís. No me dan pase todavía. Ya te damos pase, ya estamos con el pase. Adelante, Thaís. Levante si quiere. Bueno, vamos a tratar de retomar esa comunicación. Entendemos que hay mucho ruido en los exteriores, hay muchísima gente que ha llegado desde muy temprano y ahora con la presencia de Mario Vizcarra, sin duda esos ánimos se están exacerbando, por supuesto. Es por eso que regresamos al interior de la audiencia para seguir escuchando qué pasa. Un dato, nos contaba Thaís que por momentos se escucha la lectura de sentencia de los exteriores y por lo que se deduce, o sea, la gente va ya va tomando nota de que puede ser algo, no es el final que ellos esperaban. Vamos a escuchar. No podría estar ajeno a la actividad que realiza el servidor o funcionario que hace las veces del delegante en condición de delegado. No podría dejar pasar por alto que un funcionario suscriba los contratos y adjudique la buena pro de un proyecto cuyo monto por el cual se suscribió el contrato superaba pues los 120 millones. A ello debe considerarse que el acusado, en su calidad de presidente de la región de Moquegua, tuvo conocimiento de los informes que realizó la UNOX. En tal sentido, está probado que Vizcarra Cornejo, a pesar de haber delegado sus funciones, tuvo conocimiento de los ajustes de las ofertas, y aunque no firmara el contrato, tuvo información en forma oportuna desde antes que se iniciara el proceso de selección hasta otorgar la buena pro. Es de resaltar que para las licitaciones la persona delegada solo ejerció su función para la firma, mas no para la aprobación del postor que recomendaba la UNOF, y que finalmente se adjudicó el proyecto licitado, ampliación del Hospital Moquegua, conforme se ha aprobado en juicio. En ese sentido, este colegiado verifica que condicionar a postores o solicitar dádiva para aprobar y adjudicar la buena pro en favor de unas empresas, aprovechando su condición de máxima autoridad del gobierno regional de Moquegua, es actuar infringiendo sus deberes y al no haber observado lo mandado por ley, cometiendo así un delito que se configura dentro del cohecho al haber realizado un acto indebido, como el Lo que está hablando del acto indebido se refiere a que cuando fue presidente regional de Moquegua, él comenzó a influir en la UNOPS, que era esta unidad de Naciones Unidas que ve proyectos especiales, y en la defensa decía, yo no tenía nada que ver, porque él lo decía, pero sí estaba interviniendo y estaba, como dice, direccionando, porque él pidió la coima, asegurándoles que iban a ganar la buena pro. ¿Qué está ocurriendo también en los exteriores? Ahora sí, sin ningún problema, tenemos la comunicación con Thaís Casalino. Thaís. Hola compañeros, sí, seguimos aquí para contarles que hace unos minutos llegó Mario Vizcarra. Han improvisado encima de una movilidad, un pequeño escenario desde donde está recibiendo a algunos jóvenes que se están acercando a él. Lo que llama muchísimo la atención es que ninguno aquí, aunque se esté escuchando la audiencia en toda la cuadra, preste atención exactamente a lo que se está sentenciando, ¿no? Mario luce muy tranquilo, ha hecho en vivo con TikTok como en 4 oportunidades, pero lo que yo quiero mostrarles, porque eso siempre sucede, es que miren el ángulo de la cámara, ¿no es cierto? Ahí parece que hay mucha gente alrededor, pero nos vamos más atrás y no es tanto así. Sin embargo, ellos se esfuerzan en mostrar por redes una realidad que no es, ¿no? Mintiendo o tratando de confundir a la población en general.
eso es un poco lo que está ocurriendo. Sabemos que adentro la jueza lo que ha hecho es empezar a leer esta segunda parte de la que conversábamos, compañeros, recuerdan, la primera parte se la dedicó a Lomas de Hilo y ahora está hablando del hospital de Moquegua y habla acerca del testimonio contundente, ¿no?, del exministro Hernández, un exministro que ahora, que fue muy amigo de Vizcarra. Se ha comprobado la amistad, se ha comprobado las reuniones en su casa de La Molina, pero Vizcarra, en las múltiples oportunidades que lo hemos entrevistado, lo ha negado, ¿no? Lo ha negado siempre, ha dicho que no lo conocía, pero pruebas sobran y bueno, ahora está en esta lectura contundente en esta segunda parte, ¿no? Así es, que es lo que acabamos de Moquegua, de escuchar, ¿no? Finalmente, lo que también se considera que ocurrió para que terminara en un delito cometido por el expresidente Martín Vizcarra. Y bien señalas, ese es el panorama real. Esa es la cantidad de personas que en estos momentos están en los exteriores escuchando, o bueno, por lo menos estando presentes, porque como nos dice Thaís, no están muy pendientes de escuchar de manera detallada esta sentencia. Lo que están esperando es las conclusiones. Una vez que se den las conclusiones, ahí vamos a saber realmente la reacción. Sí, está ahí, sí. Adelante. Maricel, y todos transmiten, les quiero comentar, compañeros, de que todos transmiten, o sea, todos es como que estamos acá en este momento, ¿no? O sea, es un poquito la misión de cada uno de los que han llegado aquí como operadores de su portátil, que finalmente tienen un número por el que van a candidatear en las próximas elecciones. Claro. Pero ninguno está atento en sí a lo que se está leyendo y a lo que está sucediendo allá adentro, ¿no? Es importante evidenciar eso. Oye, un detalle, ayer hablábamos de la candidata a segunda vicepresidente, Judith Mendoza Díaz, prepotente, soberbia, ya se juraba ella la primera dama, y nos han escrito en Perú Primero militantes que dicen que hay otra personaje, que es Dacia Escalante, dice más autoritaria y prepotente que Judith Mendoza. La vamos a investigar también, ¿ah? Y quería contarte otra cosa importante. Increíble, nosotros estamos detrás de eso también. Perfecto. Mira, Thaís, en la justicia existe lo que se llama la predictibilidad, o sea, casos anteriores que dejan sentada jurisprudencia se siguen ahí. Lo digo porque Maiman, cuando fue colaborador fiscal de Toledo, él dijo, yo le di la coima, bastó eso para condenarlo. José Hernández, que era su amigo, también dijo, yo le he llevado la plata a Vizcarra. Y eso deben tomarlo muy en cuenta a la hora de resolver. Y es por eso que lo que, Thaís, también tú has mencionado en constantes reportajes es que, de acuerdo a los especialistas, el día de hoy lo que va a ser es una sentencia condenatoria para Martín Vizcarra. Exacto. Importante también comentarles de que no solamente, y claro, precisísimos los testigos, que han sido más de 5 en los dos casos, que han mencionado, como tú dices, Gonzalo, que han entregado esta coima. Yo fui testigo, yo vi, yo entregué, incluso el chofer de Hernández, ¿no?, en los sobres de Manila. Pero también, y es súper importante, los WhatsApp entregados, ¿no? De repente antes no habían estas pruebas como tal, y esta suma de indicios completan, entonces, por comprobar la hipótesis del fiscal Germán Juárez Atoche, que en verdad ha hecho una impecable tarea en estos 5 años, ¿no?, desde que empezó a investigar. Hay bonos fiscales, se nos prueba que hay bonos fiscales también. Por eso decíamos que la contundencia de lo presentado por parte del Ministerio Público es lo que haría ver la línea de lo que se está siguiendo en cuanto a esta lectura de sentencia. ¿Sí? Ya dar otro camino, la verdad, no parece posible, ¿no?, dadas las circunstancias y dada esta situación. Thaís, permítenos algunos instantes, por favor, para escuchar qué está ocurriendo justamente en esta lectura de sentencia. Solo un detallito. Vizcarra ante eso decía, no me acuerdo, no sé, y negaba todo. Estos dos principios obligan al órgano jurisdiccional a imponer la pena que corresponda a la responsabilidad de cada agente y sin ignorar el grado o intensidad de la lesión causada por el hecho punible, salvo, claro está, que estos presupuestos ya estén incluidos como elementos típicos del delito que se trate. Esto último por imperio del principio de doble valoración o principio de inherencia. Conforme lo señalado en el Acuerdo Plenario 01-2003, en su fundamento jurídico 25, es vinculante la aplicación del esquema operativo de tercios, en el caso de los delitos donde solo se pueden utilizar circunstancias genéricas y aplicar el esquema operativo
para los delitos y aplicar el esquema operativo de escalonados para los supuestos en los delitos que posean circunstancias agravantes específicas. En el esquema operativo de tercio se da 2 etapas secuenciales. En la primera etapa el juez debe determinar la pena básica, esto es verificar el mínimo y el máximo de la pena combinada aplicable al delito, y en la segunda etapa el juzgador debe individualizar la pena concreta entre los tercios de la pena legal, evaluando las diferentes circunstancias contenidas en los artículos 45 y 46 del Código Penal. Asimismo, debemos tener en cuenta lo establecido en la sentencia vinculante recurso de nulidad 3864-2013 del 8 de septiembre de 2014. Cuando los delitos, además de la pena privativa de libertad, también son sancionados con penas conjuntas, conforme se señala en el fundamento jurídico sexto de la citada sentencia, la determinación judicial de la pena en su etapa de individualización de la pena concreta define el estándar cualitativo y cuantitativo de la sanción penal que deberá cumplir el condenado sobre la base de las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso subyúdice y que permitirán identificar a mayor o menor gravedad del hecho punible cometido, así como la mayor o menor intensidad de la culpabilidad que alcanza a su autor o partícipe. Por consiguiente, al tratarse de penas conminadas conjuntas, la pena concreta debe quedar integrada por todas las penas principales consideradas para el delito cometido y aplicadas sobre la base de las mismas circunstancias o reglas de reducción por bonificación procesal concurrentes, de tal manera que el resultado punitivo debe fijar la extensión y calidad de cada una de las penas conjuntas en función al mismo examen y valoración realizado por el órgano jurisdiccional. Ahora bien, habiéndose establecido y acreditada la responsabilidad penal del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el delito de cohecho pasivo propio, tanto en el hecho 1 como en el hecho 2, corresponde en este estado efectuar la determinación judicial de la pena aplicable en atención a lo dispuesto en los principios de legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, previstas en los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 y 8 del título preliminar del Código Penal, que vinculan al juzgador para determinar el quantum de la pena a imponerse dentro del marco legal establecido por el tipo penal en específico, artículos 45, 45A y 46 del mismo cuerpo normativo. Hecho 1, denominado lomas de hilo. Así, estando lo dispuesto por el artículo 45A, en el primer momento, para proceder a identificar la pena conminada, la mínima y la máxima, debemos remitirnos al 393 segundo párrafo del Código Penal, el cual prevé una pena conminada no menor de 6 ni mayor de 8 años. Por lo tanto, en aplicación del principio de legalidad, este es el parámetro imprescindible. En un segundo momento, la pena legal debe ser dividida en tercios. Así tenemos que la pena privativa de libertad en su primer tercio partirá desde los 6 años hasta los 6 años y 8 meses, el segundo tercio de los 6 años y 8 meses hasta los 7 años y 4 meses y el tercer tercio desde los 7 años y 4 meses hasta los 8. Tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Para establecer la individualización de la pena concreta, la cual está determinada por las circunstancias del caso, las que finalmente nos han de permitir establecer la pena entre los tercios señalados precedentemente, siendo que las circunstancias se encuentren catalogados en 4 clases: A, atenuación; B, agravación; C, atenuantes privilegiadas; C, agravantes cualificadas, conforme lo dispuesto en los artículos 45A, 46, 46A, 46B, 46C del Código Penal. En el presente caso solo se presenta una circunstancia atenuante prevista en el literal A, numeral 1 del artículo 46, la carencia de antecedentes penales. No registra antecedentes penales, literal A del primer párrafo del artículo 46 del Código Penal, por lo que en el presente caso, al concurrir solo el atenuante, carencia de antecedentes penales, la pena privativa de libertad a imponerse al acusado debe ser la contenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme a lo dispuesto en el artículo 45A del Código Penal. En consecuencia, la pena a imponerse al procesado en mención se ubica en el tercio inferior, teniendo en cuenta que el representante del Ministerio Público ha solicitado la pena de 6 años privativa de libertad, la misma que se encuentra dentro del tercio inferior. Hecho 2. Hospital de Moquegua. Estando lo dispuesto por el artículo 45A, en el primer momento, para proceder a identificar la pena conminada, debemos remitirnos al artículo 393, tercer párrafo del Código Penal, el cual prevé una pena conminada no menor de 8 ni mayor de 10 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, en aplicación al principio de legalidad, este es el parámetro imprescindible.
En segundo momento, la pena legal debe ser dividida, como ya le hemos señalado, para el hecho 1, lo mismo en tercios. La pena oscilaría 8 años a 8 años y 8 meses, tercio inferior, 8 años y 8 meses a 9 años y 4 meses, tercio medio, y finalmente el de 9 años y 4 meses a 10 años. Para establecer la individualización de la pena concreta, lo mismo se tiene en cuenta las circunstancias atenuantes, agravantes, privilegiadas o cualificadas. En este sentido, en el presente caso, solo se presenta la circunstancia atenuante, literal A, del numeral 1 del artículo 46, carencia de antecedentes penales. No registra antecedentes penales. Por lo que en el presente caso, al concurrir solo la atenuante, la pena privativa de libertad a imponerse al acusado debe ser la contenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme lo dispuesto en el artículo 45A. En consecuencia, la pena imponerse al procesado en mención se ubica en el tercio inferior, debiendo precisar que el representante del Ministerio Público ha solicitado la pena de 9 años, la misma que no se encuentra dentro del tercio inferior, por lo que no corresponde amparar la pena solicitada. Del concurso real de delitos. Habiendo postulado el representante del Ministerio Público un concurso real de delitos, al considerar que son dos hechos punibles e independientes, en consecuencia, debe aplicarse lo establecido en el artículo 50 del Código Penal. Y se cita textualmente el artículo 50. Ahora bien, antes de proceder a la identificación de la pena concreta, resulta pertinente resaltar que en el presente caso nos encontramos ante la institución de un concurso real, por lo que resulta aplicable lo establecido en el Acuerdo Plenario 4/2009. La presidenta dijo que es condenatoria, lo que está viendo únicamente la sustentación, pero que ves pena de cárcel de todas maneras. Pero tenemos que decir algo importante en este momento, porque de repente estás buscando el auto de tus sueños y Expo Motor lo debe tener de todas maneras, porque ya hay 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año y además el mejor financiamiento. Cuenta con los bancos, cajas de ahorros y fondos colectivos. Cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el mejor, el ideal en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Y seguimos. La posibilidad de sanción establecida para el delito, límite mínimo, límite máximo, en base a la penalidad conminada. El segundo paso, atento a las circunstancias correspondientes y o concurrentes de su comisión, en la concreción de la pena aplicable al delito en cuestión, pena concreta parcial. Cabe precisar que esta primera etapa de determinación de la pena deberá cumplirse tantas veces como delitos estén en concurso. El órgano jurisdiccional debe operar para ello en principio de la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse. B. En la segunda y última etapa, cumplido la precedente, el juez debe de proceder obviamente a la sumatoria de penas. En el presente caso, hacemos una pausa en esta información para darle esta recomendación. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.be. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Ahora sí, regresamos para escuchar la lectura de sentencia al expresidente Martín Vizcarra. O sea, ha terminado en las hojas impresas que tiene todos los considerandos y la sustentación. Y está buscando, me parece, ya, porque claro, lo tiene ahí ya en la computadora lo que han decidido los 3 jueces, porque es un juzgado colegiado. Está buscando ahí la parte final, que es la parte resolutoria. Aunque por lo pronto ya mencionó que en el caso Lomas de Hilo tendría una sentencia entre 6 a 8 y Hospital de Moquegua de 8 a 10. Un resultado que será la pena concreta total del concurso real. Sin embargo, esta pena concreta resultante tendrá que ser sometida a un doble examen de validación. En primer lugar, será del caso verificar que la pena no exceda de 35 años si es pena privativa de libertad temporal, así como que tampoco exceda el equivalente al doble de la pena concreta parcial establecida para el delito más grave de los comprendidos por el concurso real. En caso de que el resultado de la pena concreta total supere cualquiera de estos dos límites legales, su extensión deberá de reducirse hasta el límite correspondiente. Finalmente, el artículo 50 del Código Penal
incorpora una última verificación de carácter excepcional. Esta implica cotejar que ninguno de los delitos integrantes del concurso real haya obtenido como pena parcial la de cadena perpetua. Penas concretas parciales. En relación al hecho 1, lomas de hilo. En relación a este delito se ha establecido que la pena privativa de libertad a imponerse se ubica en el tercio inferior, que oscila entre los 6 años a 6 años y 8 meses, y tomando en cuenta las condiciones personales del acusado en mención, quien es una persona profesional, no se trata de una persona con carencias sociales o económicas, por tanto, era consciente del accionar ilícito que realizó en su condición del presidente regional de Moquegua, por lo que este colegiado considera que la pena que le corresponde al procesado en relación a este hecho es de 6 años de pena privativa de libertad, conforme así lo ha establecido el representante del Ministerio Público. En relación al hecho 2. En relación a este delito, se ha establecido que la pena privativa de libertad a imponerse se ubica en el tercio inferior, que oscila entre los 8 años a 8 años y 8 meses, y tomando en cuenta las condiciones personales del acusado en mención, que quien es una persona profesional, no se trata de una persona con carencias sociales o económicas, por tanto, era consciente del accionar ilícito que realizó en su condición de presidente regional de Moquegua, por lo que este colegiado considera que la pena que le corresponde por este hecho es de 8 años de pena privativa de libertad. Establecimiento de la pena final concreta. Habiéndose determinado las penas concretas parciales para cada uno de los hechos, corresponde realizar la sumatoria propia del concurso real para así establecer la pena concreta final. En el presente caso se tiene que delito del cohecho pasivo propio. Hecho 1, Lomas de Hilo, 6 años. Hecho 2, Hospital de Moquegua, 8 años. Haciendo la sumatoria, pena concreta total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. En cuanto a la suspensión de la ejecución provisional de la pena de libertad. En cuanto a la ejecución provisional de la pena, debe considerarse lo establecido en el numeral segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal, que dispone taxativamente que si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Debemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 57 del Código Penal, el mismo que prevé tener en cuenta los requisitos para suspender la ejecución de la pena, como son que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 5 años. En el presente caso, como se ha señalado en ítems anteriores para el acusado, la pena a aplicarse es superior a los 5 años de pena privativa de libertad, por lo que no se cumple con este presupuesto. Asimismo, si bien el acusado ha concurrido a todas las sesiones de juicio oral convocadas por este colegiado, sin embargo, el colegiado tiene en cuenta el alto cargo funcional que desempeñó en el periodo de los hechos imputados, quien era el presidente regional encargado de hacer cumplir el principio de neutralidad, imparcialidad en el desempeño de sus funciones, principios que fueron quebrantados por el accionar ilícito del acusado. Mucho más se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, siendo un delito que atenta contra la administración pública y pesa sobre él un concurso real, habiendo concluido esta judicatura que la pena concreta total a imponerse por concurso real de delitos es de 14 años de pena privativa de libertad y por tanto esta debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Determinación de la pena limitativa de derechos. En cuanto a la pena de inhabilitación, el Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, tanto por el hecho 1 como por el hecho 2, la pena limitativa de derechos de inhabilitación accesoria de 9 años, de conformidad al artículo 36, numeral segundo, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Según el Acuerdo Plenario 2/2008, en su fundamento jurídico 7, la pena de inhabilitación, según su importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria a la inhabilitación cuando es de manera autónoma, aunque puede ser aplicada conjuntamente con pena privativa de libertad o multa,
En cambio, la inhabilitación accesoria no tiene existencia propia, únicamente se aplica acompañando a una pena principal generalmente privativa de libertad. De conformidad con lo señalado en el artículo 39 del Código Penal, cuando la pena de inhabilitación es accesoria, ésta se extiende por igual tiempo que la pena principal. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Plenario 2/2008, en su fundamento jurídico 9, segundo párrafo, se establece lo siguiente. En el caso de la pena de inhabilitación accesoria, esta se extiende por igual tiempo que la pena principal, pero luego el artículo 39 del Código Penal debe de interpretarse sistemáticamente en función a la duración asignada a la pena de inhabilitación principal del artículo 38, por lo que la inhabilitación accesoria no podrá ser mayor de 10 años. En ese entendido, para la imposición de esta pena, deberá tenerse en cuenta los mismos fundamentos que ya hemos desarrollado en cuanto a la determinación de pena privativa de libertad, el tema del sistema de tercios, también teniéndose en cuenta el concurso real que existe, hecho 1, hecho 2. Por lo que, aplicando las reglas de sumatorias de pena, cuando nos encontramos ante un concurso, las penas concretas parciales de inhabilitación son de 6 y 8 años, dando como resultado una pena final concreta de 14 años. Sin embargo, conforme lo desarrollado en líneas precedentes, el tope máximo de duración de una pena accesoria es de 10 años, por lo que resulta amparable la petición del representante del Ministerio Público a imponérsele al acusado la pena de 9 años de inhabilitación, de conformidad con el artículo 36 del Código Penal, inciso segundo, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, debiéndose oficiar a los entes públicos correspondientes para el cumplimiento de la misma, firme que sea la presente sentencia. Determinación de la pena de multa: se tiene que el delito de cohecho pasivo propio, artículo 393, para el hecho 1 y para el hecho 2, prevé como multa una duración de 365 a 730 días multas en ambos hechos, y estando a que, teniendo en cuenta que la determinación de la multa debe seguir los mismos cánones para la determinación de la pena privativa de libertad, y este es ubicado en el tercio inferior, en consecuencia, aplicando las reglas de sumatoria de penas, cuando nos encontramos ante un concurso, las penas concretas parciales de multa son 365 y 365 días, hecho 1, hecho 2, por lo que la pena final concreta es de 730 días multa. Asimismo, estando a que la pena multa debe fijarse de conformidad a lo establecido en los artículos 41 y 43, por lo que el importe del día multa no puede ser menor al 25% ni mayor al 50% del ingreso diario del condenado. Tomándose en cuenta lo señalado por el señor representante del Ministerio Público, que se percibe un ingreso mensual, el acusado, de 15.600 soles, proveniente de la pensión vitalicia establecida mediante ley 26.519, por tanto le corresponde al acusado cancelar por concepto de días multa la suma de 130 soles diario, siendo que la pena de días multa imponerse será de 730 días, realizando la multiplicación correspondiente. El monto asciende a 94.900 soles, el que deberá cancelar el acusado por concepto de días multa. De los terceros civilmente responsables. La institución del tercero civil está vinculada al objeto civil del proceso penal, o mejor dicho, al denominado proceso civil acumulado, de conformidad con la concordancia de los artículos 92, 95 y 99 del Código Penal y 11 del Código Procesal Penal. Cuando la víctima se constituye en actor civil, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, y así correspondiera y responden solidariamente a la misma el autor directo, los responsables del hecho punible, del daño, y los autores indirectos, que son los terceros civilmente obligados, que incluso en caso de no ser comprendidos en la sentencia penal pueden ser demandados en jurisdicción civil. Casación 498-2019, Cajamarca. Del tercero civilmente responsable, INCOT, Contratistas Generales. La defensa de la empresa en mención indicó que no iba a realizar alegatos finales por cuanto su defendida era parte de un proceso de colaboración eficaz. Del tercero civil responsable, Obras e Ingeniería Obrainsa, la defensa de la empresa en mención indicó que su defendida ya tenía un acuerdo de colaboración con la Procuraduría Pública del Estado pendiente de quedar firme. Del tercero civilmente responsable, Astaldi, sucursal
Como lo estamos insinuando, pues, Maricel, la sentencia condenatoria, 14 años de prisión. Así es, ya se ha mencionado además la inhabilitación por 9 años, el pago 10 multas de 94.900 soles, todas las reacciones que se tengan, tanto del propio Martín Vizcarra como de Mario Vizcarra, que está en los exteriores, y de toda la portátil que se ha llevado, la tendremos a partir de las 7:50 de la noche en Willax Noticias. Aquí ya tenemos que irnos y bueno, ya los agentes penitenciarios del INPE estarán preparados con los grilletes porque aparentemente, por lo que dijo la jueza, va con ejecución inmediata de privación de libertad. Va preso. Hasta mañana. Nos despedimos.